Hola, en este video trabajaremos con integrales indefinidas. Vamos a ver cómo se resuelven ejercicios aplicando integración por descomposición de fracciones parciales. En este ejemplo trabajaremos con el tercer caso denominado factores cuadráticos no repetidos. Si tenemos la integral de 4x sobre x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 2x más 3 diferencial x, esta integral la podemos resolver aplicando integración por descomposición de fracciones parciales, porque tenemos dos polinomios en donde el grado del polinomio que se encuentra en el denominador es mayor al grado del polinomio que se encuentra en el numerador. Podemos observar que tenemos dos factores cuadráticos no repetidos. Entonces podemos aplicar el tercer caso denominado factores cuadráticos no repetidos. Bien, ahora vamos a hallar las fracciones parciales de esta expresión. Bien, entonces vamos a hacer un cálculo auxiliar. Escribimos nuestra expresión. Y igualamos a nuestras fracciones. Como tenemos dos factores, vamos a tener dos fracciones. Como tenemos factores cuadráticos, vamos a tener a por x más b y c de x más d. Bien, ahora vamos a hallar a, b, c y d, ya que esta expresión, al sumarla, nos va a dar esta misma expresión. Bien. Primeramente vamos a resolver esta suma de fracciones. Tenemos un común denominador. Esta expresión dividida esta me queda x al cuadrado más 2x más 3. Por esto me queda, bien, más esta expresión dividido esta expresión. Esta se simplifica, entonces nos queda x al cuadrado más 1. Por esta expresión nos queda c de x más d. Bien, ahora vamos a multiplicar miembro a miembro por esta expresión. Entonces nos va a quedar por... Bien, entonces se simplifican y nos queda. Bien, como esta expresión tiene que ser igual a esta expresión, vamos a seguir trabajando con esta expresión. Bien, vamos a aplicar la distributiva. Bien, ahora vamos a asociar los términos. Bien, ahora vamos a sacar factor común y nos quedará como esta expresión tiene que ser igual a esta, entonces vamos a agregar los términos que faltan. Entonces podemos observar que A más C va a ser igual a 0, 2a más b más d va a ser igual a 0, 3a más c más 2b
va a ser igual a 4 y 3b más d va a ser igual a 0. Con estos datos, entonces tenemos que a más c va a ser igual a 0. 2a más b más d, dijimos que era igual a 0. 3a más c más 2b va a ser igual a 4. Y 3b más d va a ser igual a 0. Ahora resolvemos este sistema de ecuaciones. Bien, De esta primera ecuación, podemos despejar que c va a ser igual a menos a. De esta tercera ecuación podemos reemplazar el valor de c y nos quedará menos c, menos a, tres a menos a nos queda 2a, más b igual a 4. Pasamos el 2b restando, entonces nos queda 2a igual a 4 menos 2b. Pasamos dividiendo, entonces nos queda dividido 2. Bien, si realizamos la división nos va a quedar 2 menos b. Bien, ahora el valor de a reemplazamos en la segunda ecuación. Bien, entonces vamos a tener 2 por a, que es todo esto, bien, hacemos la distributiva y nos queda 2 por 2, 4, 2 por menos b nos queda menos 2b, más b más d igual a 0. Esto nos queda menos 2 más 1b, nos va a quedar menos b. Despejamos d, nos queda b menos 4. Esto vamos a reemplazarlo en la última ecuación, entonces tenemos 3b más d, que es todo esto, igual a 0. 3b más b es 4b. Entonces nos queda que d va a ser igual a 1. Bien, reemplazamos el valor de b en esta ecuación, entonces nos queda que a va a ser igual a 2 menos 1, a va a ser igual a 1. Reemplazamos el valor de b acá. b dijimos que es 1, menos 4, d va a ser igual a menos 3. Y el valor de a dijimos que vale 1, entonces c va a ser igual a menos 1. Bien, entonces tenemos que a va a ser igual a 1, d igual a 1, c igual a menos 1 y d igual a menos 3. Bien, estos valores vamos a reemplazar en esta expresión. Tenemos que a es igual a 1, entonces 1 por x nos queda x, más b, que vale 1, c tenemos que es menos 1, por x nos queda menos x, d tenemos que es menos 3, entonces nos queda menos 3. Bien, como lo mencioné anteriormente, esta expresión es igual a esta expresión, es decir, si resolvemos esta suma de fracciones, vamos a hallar esta misma expresión. Entonces, si aplicamos integral a ambos miembros, vamos a tener
Bien, como esta expresión es igual a esta expresión, si aliamos la integral de esta expresión, vamos a aliar el resultado de esta integral. Bien, entonces vamos a resolver esta integral. Y tenemos bien, primeramente vamos a trabajar con esta expresión para poder resolver esta integral por tabla. Bien, entonces vamos a tener bien, distribuimos el denominador y agregamos un medio porque agregamos un 2 acá. Si yo simplifico estos dos, vamos a aliar x sobre x al cuadrado más 1 más 1 sobre x al cuadrado, que es lo mismo que esta expresión, ¿bien? Esto no causa ninguna diferencia. Bien, ahora vamos a trabajar con esta expresión. Bien, a esta expresión tenemos que completar cuadrados. Bien, entonces tenemos, vamos a hacer un cálculo auxiliar por acá. Entonces vamos a tener bien, tenemos que a va a ser igual a x, ¿no? Entonces tenemos que b va a ser igual a 1. Y b al cuadrado va a ser 1 al cuadrado. Entonces b al cuadrado va a ser igual a 1. Bien, entonces nos va a quedar x al cuadrado más 2x más b al cuadrado. Perdón, b al cuadrado es lo que nos falta, entonces nos queda 1 al cuadrado. Bien, más 2, para que esto se nos forme en 3. Bien, entonces nos va a quedar, ¿qué va a ser? X más 1, todo esto lo va al cuadrado, más 2. Bien, entonces acá vamos a escribir x más 1 al cuadrado más 2. Bien, al 3 lo vamos a escribir como menos 1 menos 2. Bien, realizamos lo mismo que realizamos acá. Agregamos un 2 acá, por eso agregamos el 1 medio. Bien, y negativo porque tenemos menos x menos 1. Entonces simplifican estos dos, nos queda menos 1 por toda esta expresión. Bien, separamos el denominador y al 2 lo escribimos como raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, ¿bien? Porque, ¿qué pasa casi? Se simplifica el cuadrado con la raíz y nos queda 2, ¿bien? Este trabajo lo realizamos para poder resolver las integrales por tabla. Entonces, esto nos va a quedar integral de esta expresión se convirtió en esta expresión. Bien, entonces tenemos, vamos a distribuir la integral, entonces nos va a quedar. Sacamos las constantes afuera de las integrales, entonces nos queda
Bien, primeramente vamos a resolver esta integral por tabla. Entonces vamos a hacer un cálculo auxiliar. Tenemos que la integral de 2x sobre x al cuadrado más 1 diferencial x, donde u va a ser igual a x al cuadrado más 1. La derivada de u va a ser 2x. Diferencial u sobre diferencial x va a ser igual a 2x. Entonces diferencial u va a ser igual a 2x por diferencial x. Bien, podemos observar qué es lo que tenemos como numerador. Entonces vamos a escribir integral de diferencial u sobre u, porque u es x al cuadrado más 1. Esta integral por tabla es igual a logaritmo natural de u más la constante. Bien, entonces vamos a tener que la integral de 2x sobre x al cuadrado más 1 diferencial x va a ser igual al logaritmo natural de u. U dijimos que es x al cuadrado más 1 más la constante. Bien, entonces vamos a escribir acá arriba y tenemos 1/2 por el resultado de nuestra integral. Bien, ahora vamos a resolver esta integral. Entonces tenemos la integral de diferencial x sobre x al cuadrado más 1. Bien, por tabla nosotros tenemos que la integral de diferencial u sobre u al cuadrado más a al cuadrado. Bien, podemos observar que u va a ser igual a x. A va a ser igual a 1. Diferencial u va a ser igual a diferencial x. Bien, esta integral va a ser igual a 1 sobre a por tangente a la menos 1 de u sobre a más la constante. Bien, reemplazamos los valores y tenemos 1 sobre a, que es 1, por tangente a la menos 1, u dijimos que es x, sobre a, que vale 1, más la constante. 1 sobre 1 es 1, por tangente a la menos 1 nos queda tangente a la menos 1. X sobre 1 nos queda x, más la constante. Bien, reemplazamos el valor, entonces nos queda más tangente a la menos 1 de x. Bien, ahora vamos a resolver esta integral. Entonces tenemos bien, u va a ser x más 1 al cuadrado más 2. U derivada va a ser 2 por x más 1. Diferencial u sobre diferencial x va a ser igual a 2 por x más 1. Diferencial u va a ser igual a 2 por x más 1 por diferencial x, que es lo que tenemos como numerador. Entonces nos va a quedar la integral de diferencial u sobre u, porque u es x más 1 al cuadrado más 2. Y esto va a ser igual, por tabla, logaritmo natural de u más la constante. Bien, entonces nos va a quedar que toda esta integral va a ser igual a logaritmo natural de u, que es x más 1 al cuadrado más 2, más la constante. Bien, vamos a reemplazarlo acá arriba y nos va a quedar menos 1/2 por logaritmo natural de x más 1 al cuadrado más 2. Bien, ahora vamos a resolver esta última integral. Vamos a resolverla por acá. Y tenemos la integral de diferencial x sobre x más 1 al cuadrado más 3 cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Bien, por tabla nosotros tenemos que diferencial u sobre u al cuadrado más al cuadrado.
podemos observar que u va a ser x más 1. A va a ser raíz cuadrada de 2. Diferencial u va a ser igual a diferencial x. Bien, esta integral por tabla es igual a 1 sobre a por tangente a la menos 1 de u sobre a más la constante. Reemplazamos los valores y tenemos que 1 sobre a, que es raíz de 2, por tangente a la menos 1 de u, que es x más 1, sobre a, que es raíz de 2, más la constante. Bien, entonces acá tenemos menos 2 por todo esto. Bien, como lo mencionamos anteriormente, todas estas integrales es lo mismo que la integral que teníamos inicialmente. Integral de 4x sobre x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 2x más 3 diferencial x. Entonces, toda esta integral va a ser igual a 1/2 por logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más tangente a la menos 1 de x menos 1/2 de logaritmo natural de x más 1, todo eso al cuadrado, más 2, menos 2 por 1 sobre raíz cuadrada de 2 por tangente a la menos 1 de x más 1 sobre raíz de 2 más la constante. Bien, entonces el resultado de esta integral va a ser todo esto. No debemos olvidar de la constante porque estamos trabajando con integrales indefinidas. Bueno, hasta aquí ha llegado el video. Espero que hayan entendido y muchas gracias.